tenemos la forma, y ya en el anterior video ya hemos discutido por qué el color, la textura, la forma son subjetivas, ¿no? Ya se acuerdan del novio o esposo que va a comprar zapatos rojos para su mujer, entonces ahí ya vemos, ¿no? Entonces los que son indiscutibles objetivos son localización, tamaño, peso. La densidad puede ser tanto objetiva como subjetiva dependiendo si usas un examen imagenológico, radiolúcido, radiopaco, etcétera, ¿no? Hiperecogénico, isogénico, esas cosas, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos 7 parámetros, ahora ya entendidos, debemos, y aplicado ya al otro video que es el método de razonamiento clínico para, desde la perspectiva de anatomía patológica, en enfoque, donde hablamos de lesión, si hay lesión, ¿no? Hay lesión, no hay lesión. Esa lesión puede ser reactiva o esa lesión puede ser neoplásica, entendido al reactivo como estímulo-respuesta, causa-efecto, quitas la causa, se quita el efecto. La neoplásica, quitas la causa, pero sigue el efecto. No se olviden de la quemadura solar. Me quemo al sol, con quemaduras solares, es lesión reactiva, me quito del sol, va a haber regeneración, pero si me voy a 10 años al sol y me quemo y me da un cáncer de piel, no por quitarme del sol voy a quitarme el cáncer de piel, ¿no? Entonces, aquí, esto se pone en una balanza, estos parámetros, más a un lado, más al otro, para decir si es reactiva o neoplásica. El ejemplo que les había puesto es del melanoma de una mujer, 40 y tantos años de edad, que tiene una lesión esofítica irregular anfractuosa heterogénea, de bordes poco delimitados, adherido a plas profundos de color café negruzco, que le aparece que además tiene tez blanca, y entonces es diagnosticado como una lesión neoplásica maligna, un melanoma. E implícitamente su cerebro le ha dado valores a esto, 1, 2, 3, más peso, menos peso a uno u otro, para llegar al diagnóstico de reactivo neoplásico. Esto es interesante, porque hace unos años intenté hacer un software primero era mi docente, porque cuando salí de la universidad dije, hasta que haga mis papeles, presente para el examen en México y demás, me gustaría aprender a programación en computadora y algunas otras cosas más. Y fui a un instituto de estos, me inscribí, creo que salías en 3 años, algo así, pero dije, bueno, entonces en 6 meses algo aprenderé a programar, ¿no? Entonces, para no hacerse las largas, fui todo emocionado, porque como ya no tenía que estudiar, bueno, ya pasé la semana de dormir posterior al internado, y ya dije, después me escocía las manos, ¿qué voy a hacer? Y mis papeles tardaban, entonces me fui, me inscribí, y quería, para mí mi objetivo era saber programar, hacer programas, ¿no? Pero caímos en el mismo problema de siempre, que hacemos de cuenta que aprendemos o hacemos de cuenta que enseñamos y el estudiante hace de cuenta que aprendemos. En ese curso me daban, obviamente casi ya son 20 años de esto, ¿no? Veo que el profesor tenía su textito y nos dictaba, les cuento, nos dictaba, vamos a escribir esto, ¿no? Programación en Java, la historia, quién sabe. Bueno, puede ser que sea importante, pero tal vez una clase, ¿no? La historia, cómo fue, qué lenguaje estoy aprendiendo, por qué y demás. Pero le echó como una semana de la historia del Java, del programa de ECO, y como que mi incentivo, mi ¿cómo se dice? Mi motivación intrínseca es saber programar. O sea, para mí, mejor si me ponían una computadora y me ponían los programas y a ver si me equivocaba y cómo es esto, lo otro. Yo sé que tal vez puede ser muy prematuro que me ponga y tal vez me digan que es el Java, aquí está el programa, este es el programa, así. Pero eso tal vez me lo podían dar para mi casa, yo me lo estudiaba y demás. Sin embargo, estábamos con eso. Entonces yo como que me empecé a desesperar porque tenía tiempo que perder, no creo. Y les hago la misma pregunta a ustedes, estudiantes de medicina. ¿Tienen tiempo que perder? Entonces, no creo, ¿no ven? Entonces, generalmente, a veces yo critico y a veces me critican a la vez, porque en mis prácticas de patología yo no les hago dibujar laminillas. Sí tenemos la parte de histopatología, pero vamos a ver cómo se hace.
y ahora sí se aplica muy bien porque tenemos programas virtuales para la laminilla virtual que ustedes las puedan ver, pero no para que diagnostiquen, sino para que sepan interpretar el reporte anatomopatológico. Entonces, en este sentido, no queremos exámenes de memorísticos, enciclopédicos y tampoco de dibujo artístico y memoria fotográfica. No les voy a hacer dibujar para que luego les muestre una laminilla y después me digan qué es, porque ahorita en histología, incluso si tenías tu cuadernillo lindo, bonito, hermoso, ¿no ve? Que te han sacado 100, si te pongo una laminilla histológica, te apuesto que no te acuerdas mucho. Y además, ¿por qué me debería acordar? Deberías pensar, ¿para qué me servirá como médico general o especialista esto? Entonces, en ese sentido, no vamos. No, todo lo que aprendamos aquí debe ser concreto, claro y aplicable en un contexto real inmediatamente. Si no, no va a ser significativo y estamos perdiendo el tiempo. Entonces, yo sentía que estaba perdiendo el tiempo en esas clases de programación. Entonces, fui y le dije al profesor, porque para colmo de más había pagado todo el curso de una vez yo, así desesperado. Entonces quería que me devuelvan la plata o algo. Y lo que pasó es que no me quisieron devolver y me dijeron, bueno, como usted está creo que tan adelantado, no sé qué, entonces dé un examen y ve si pasa a la parte que es el siguiente semestre, que es ya la parte de programación y quién sabe qué. Perfecto, y me dieron un textito así como del grosor de un dedo, ¿no? Para los que hemos estudiado medicina, el grosor de un dedo de un texto no nos asusta, ¿no? Entonces, toda la fin de semana le metí y obviamente, al menos en nuestra facultad de medicina, yo creo que también cuando sales médico te tendrían que dar una mención especial de cómo resolver exámenes y cómo esquivar las trampas, digamos, ¿no? Porque a veces los exámenes son memorísticos, enciclopédicos y con trampa además. No ven el fundamento del examen y qué quieres que aprenda el estudiante de ese examen, sino que a veces dices, ¿cómo complicar la vida al estudiante? Entonces, nosotros a veces decimos, a ver, hay que estudiar de aquí, de allá, de sus teóricas, no de sus teóricas, cómo hace los exámenes. En realidad, vamos con un máster en resolución de exámenes, pero no necesariamente eso hace que seamos buenos médicos. Entonces yo dije, seguramente van a querer demostrar que no puedo. Entonces me estudié el librito y obviamente que habían cuadritos y letras pequeñas. Ojo, ¿no ve? Las letras pequeñas, los cuadritos, eso de memoria me los aprendí para ver. Solo que cuando iba a dar el examen les he pedido dos condiciones. Una condición era que el patrón esté ahí en ese momento y otra condición es que me lo revisen enfrente mío para evitar cosas, ¿no? Porque ya sabemos esas cosas. Les debe sonar algo conocido, ¿no? En eso de que cambio de patrón, yo les dije, pero en el libro está así, pero yo les dije, así que yo tengo la verdad en la mano, no sé. Entonces, eso nomás. No he sacado 100, pero he pedido que esté el patrón ahí, me lo califique y aprobado. Entonces me he ido al siguiente semestre así rapidísimo y yo ya dije en el siguiente semestre vamos a programar, vamos a sentarnos, etcétera, etcétera. Y sí, nos sentamos y programamos y compilaba y no me salía error y así, estaba feliz una semana hasta que veo que el docente también tenía otro librito donde nos daba los ejercicios de hacer esto y el otro, y yo le digo, quiero hacer un programa que pongas un número y salga un color, o salga un cuadrado, o salga esto. No, eso no, es para otros. Entonces, a veces, el que te está enseñando incluso no sabe ni siquiera realmente, no tiene la competencia, ¿no? de eso. Muchas veces me dicen, vamos a investigar esto, haremos una investigación sobre esto, doctor, y demás, y publicaremos. Entonces, vamos, presentamos y curiosamente tengo más publicaciones en revistas mexicanas y en Estados Unidos que en revistas bolivianas, porque ahí me dicen, no, es que el tema, las variables, no, o sea, somos muy como que bloqueantes en esto. Y yo al principio les creí, les decía, bueno, tomo sus consejos y demás. Cuando los googleo, veo que no tienen ninguna publicación. Entonces, ¿cómo puedes enseñar a alguien a manejar un avión? Por más de que hayas leído todas las partes del avión y tengas 20 años sabiendo qué son las partes del avión, si nunca has despegado un avión. Entonces, esa analogía hay que aplicarla aquí. Entonces, me decepcioné mucho en este sentido de que solo me se hacían de cuenta como que me enseñaban a programar y yo hacía de cuenta como que aprendí a programar. Entonces, decidí no ir
Y alguien me dio una idea, me dijo, si usted se cree tan capo y tan eso, ¿por qué no se va a la facultad de informática y ahí estudia? Obviamente porque son 5 años y demás, pero dije, ¿y por qué no? Fui y me fui al centro de estudiantes y no quise ir con docentes ni nada de eso. Dije, ¿quién es el más chingón de todos los estudiantes aquí? Tal persona. Fui a una clase de de trigonometría, etcétera, no le entendí nada, pero salió él y le dije, ¿me puedes dar clase de programación? Quiero programar. Ya, no, no tengo tiempo, que esto, que lo otro. Finalmente me dijo, bueno, está bien, te voy a llamar un día. Me llama un día viernes y obviamente dije, seguramente me va a decir esto es así, es así. No, aquí está este libro, este libro, este libro, te lo instalo Java, esta es la interfase, aquí está esto y te doy unos ejercicios. Vas a hacer el número que haya un programa donde pongas el numeral y te aparezca en literal, es decir, pones el número 1 arábico y te sale 1, el 2, 2, así, hasta el infinito. Y cuando tengas ese programa, me llamas para tu segunda clase. Empecé yo emocionado, leía y eso porque estaba motivado, no me tenía nadie que decirme tienes que hacer o no tienes que hacer, cuántas horas tienes que dedicarle, porque mi objetivo era programar, ¿no? Al igual que ustedes seguramente su objetivo es diagnosticar, no te tienen que decir que tienes que hacer una cosa u otra, ni cuánto tiempo tienes que usar en eso, por ahí quieres usar 20 horas del día y dormir 4 para llegar más pronto. Y empecé, cuando pones, entonces programaba, cuando pones un 1, te sale 1, 2, y descubrí que cuando ya cambiabas de dígito a 2 dígitos, 11 no funcionaba, 12 no funcionaba, 13 no, 14 no, 15 no, 16 ya funcionaba, porque cuando ponía, eran 2 dígitos y empezaba con 1, le ponía 10 y que repita, ¿no ven? 16, 17, 18, 19. Y dije, qué chingón, ya le encontré la maña, porque cuando sean 2 dígitos y tenga el número 2, que ponga 20 y repita nomás la 1, 20 y 2, 20 y 3, 24. Y así sucede, y así estuve toda la noche hasta que me di cuenta que estaba en no sé en cuántos millones y dije, pucha, pero ¿cómo voy a hacer al infinito? Y no daba, pues. Y una semana estuve pensando y viendo cómo es, hasta que me enojé y dije, le llamo, ¿no? Al Cristian y a mí. Y le digo, oye, ¿sabes qué? No, me rindo, no puedo esto, no sé qué. Sí, eso ya me debías decir hace una semana. No hay un programa que puedas hacer así, pero quería probarte para... Entonces lo que me estaba haciendo es probar mi motivación intrínseca para ver si valía la pena enseñarme, porque no iba a perder su tiempo tampoco, ¿no ven? Con eso les quiero decir, con esa analogía, que ustedes no pierdan el tiempo. Tal vez algunos van a decir, pero doctor, no está haciendo perder el tiempo escuchando sus anécdotas. Sí, pero a lo que va en la descripción macro. Por algo les estoy explicando esto. La descripción macro, objetivo, hipótesis, diagnóstico, ¿con qué? Con los 7 parámetros. Y esos parámetros, ¿cómo en mi cerebro yo voy a poner a un lado, al otro? ¿Cómo les voy a enseñar? ¿Cómo les voy a transmitir ese conocimiento para que ustedes lleguen a esta hipótesis diagnóstica, sea reactivo, sea neoplásico? Cuando estaba en México no perdimos el contacto porque con él, al final de cuentas, hicimos un programa donde ponías síntomas y signos y te arrojaban diagnósticos. Eso era lo que yo quería hacer, una ayuda al médico. Sin embargo, acuérdense que esto hace 20 años, no teníamos tanto RAM, no teníamos tanto memoria era lenta, ¿no? Ahora el Java es más rápido, aunque es pesado, pero es más rápido. Y él me dice, pucha, estoy buscando un tema de tesis, me dice. Y yo le digo, bueno, qué bien, podría ser este. Y me dice, meta, vamos a hacer un programa, un software donde ayuda al médico, donde ponga síntomas, signos y te arroje diagnósticos. Entonces hicimos, se dice bien fácil, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, nosotros cargamos el manual MEC, el medicina interna, etcétera, etcétera. Y en este ejemplo van a darse cuenta que no es tan fácil. Náuseas, vómitos, dolor abdominal. Entonces tú pondrías náuseas, vómitos, dolor abdominal, te saldría X, ¿no? Un diagnóstico. Pero ¿qué pasa si en el texto dice no presenta náuseas o no presenta dolor abdominal? Igual que el Google, ¿qué pasaría? Te buscaría, aunque diga no presenta, igual te buscaría porque estás poniendo náuseas, vómitos. Entonces hemos tenido que estudiar hasta lenguaje para poner cuando hay una negativa, etcétera, etcétera, en el texto, no omita eso. O si les pongo dolor de cabeza y en otro texto dice cefalea, por ejemplo. Entonces tú pones dolor de cabeza, ya valió porque no lo va a buscar. Entonces
nos topamos con cada problema y como por ejemplo estos problemas, ¿no? Entonces no es tan fácil enseñarle a una máquina a diagnosticar, no es tan fácil enseñarle a un médico a diagnosticar, ¿no? Por eso entonces, pero quería que sea un apoyo, entonces lo intentamos, ya se acaba su tesis, ya en la fecha de su tesis me decía, pinche Jaime, me has convencido de hacer este programa y no jala, no sé qué, que está es difícil, que aquí, que allá. Digo, no te preocupes, a ver, tranquilo, veremos qué está pasando y a ver con algunos diagnósticos un poco más fáciles. Y invítame como asesor médico, digamos, ¿no? Y para que esté, y me invita y obviamente ponemos síntomas y signos que conocíamos y que jalaba en el programa. Y yo pongo, ¿no? Así como una cartita y todo eso, ¿no? O sea, de que el diagnóstico y demás. Y él explica cómo hemos desarrollado todas las cosas de Java, etcétera, etcétera, y algoritmos, cierta inteligencia artificial, etcétera. Y finalmente él me pregunta, ¿no? Doctor, a ver, de algunos síntomas. Yo, tal, 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 tal. Sale el programa lupus. Y yo sacaba la cartilla, lupus y todos. En 3 diagnósticos todos se han parado a aplaudir, lo han felicitado. Todos. Yo esperaba que algunos de sus tutores y demás pregunte ciertas cosas que nos iban a liquidar, pero finalmente fue de 100 le aplaudieron y eso le dio una beca que se fue para estudiar 6 meses en Estados Unidos y hasta la fecha no ha vuelto, porque ahora es programador de Microsoft. Nunca hemos perdido el contacto, seguimos trabajando en este programa que a veces, a ver si algún día funciona, pero una vez cuando yo estaba haciendo la residencia en México le digo, ¿cómo puedo hacer un programa donde ponga 7 parámetros, 7 cositas? Ya no es diagnosticar con un montón de parámetros, ¿no? Sino esto me pareció más fácil y es mucho más fácil. Para él siempre todo es fácil, pero después es más fregado, ¿no? Entonces le digo, pones cargas en el programa, localización, tamaño, peso, color, superficie o textura, forma, densidad, y que me arroje si esto es reactivo o que me arroje que esto es neoplásico. Esto está chueco, siempre aquí lo veo en otra perspectiva. Reactivo o neoplásico. Y punto. Solo quiero que me diga eso. A ver, fácil, antes por Skype nos comunicamos. Fácil, dame una hora y ahorita te lo mando. Tan colgamos por Skype porque él está en Estados Unidos y 5 minutos, ni 30 segundos creo después, no sé, me llamo otra vez. No. A ver, esto de la localización, tamaño, peso, color, superficie, forma, tienes que jerarquizármelo o ponérmelo un valor. Porque la computadora no te va a decir esto un poquito más, un poquito, no. Ponle un peso, un valor, del 1 al 100. Y yo le he dicho, pucha, es que no se puede. Tu pinche Jaime, nunca, con tu carrera nunca me concretas, ¿cómo que puede ser, puede no ser? Eso no. Como es una mente de ingeniero él, entonces no me comprendía. Entonces me dice, ponle un número aquí, ponle aquí del 1 al 100, uno, otro. Y obviamente que si yo les pido que jerarquicen ahorita cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3 aquí, muchos me van a decir, ¿cuál es el parámetro más importante? El color, me van a decir, porque ahorita hemos visto en un melanoma. Sin embargo, a veces en un cáncer de mama el color no es un color específico. Tal vez en mama es la forma estrellada. Y así, entonces, lo que primero que vimos es que la localización es la que da el contexto a lo demás. ¿Qué quiere decir eso? La localización, según si es mama, si es próstata, si es piel, etc., hace que esto sea 1, que esto sea el 2, que eso sea el 3, que eso sea el 4. Por ejemplo, en piel, en la lesión, localización, piel. Por eso es que, primero, ¿dónde está la lesión? ¿No? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la disfunción? ¿Qué me lleva a eso? Ahí la localización, si yo les dijera cuál es el segundo parámetro, tal vez me dijeran el color, porque es café negruzco para llegar a melanoma. Sin embargo, en un tumor de mama el color no importa, pero sepan que la forma estrellada que se ve en una mamografía es muy sugestiva de cáncer. O sea que la localización y luego la forma, en este caso, sería el segundo parámetro. Entonces le dije, ¿sabes qué? De acuerdo a la localización se jerarquiza. Primero segundo. En este caso podría ser 1, 2, 3. Y ahí sí nos complicamos la vida. Porque no puedo decirle todas las localizaciones y cargarle eso en un día, no vean una computadora. Entonces ahí nos
complicamos la vida y no era tan fácil como en una hora ya tengo tu programa. Pero seguimos intentando, y hasta la fecha seguimos intentando que funcione esto, solo de poner 7 parámetros que me diga reacción reactiva neoplásica. Parece muy sencillo, pero es muy difícil enseñarle a una computadora esto. Si lográramos enseñarle, entonces sería la situación más objetiva del mundo, porque ya se puede reproducir. O sea, a una computadora no puede ser subjetivo, tiene que ser bien objetivo. Entonces, cuando yo les pregunté en las clases, en los exámenes teóricos o prácticos, cuál es el parámetro principal de una descripción macro, obviamente la localización, porque le da el contexto, el peso al 1, 2, 3, a lo demás. Si yo les digo irregularmente ovoide, blanco y pétreo, y no les digo dónde está, y luego les muestro aquí, eso puede ser solo el maleolo, punto. Pero si les digo que está en mama, ya cambia todo. Puede ser una lesión neoplásica. Entonces, la localización hace que todo esto cambie. Con eso les quiero decir eso. Ahora, hace unos años en la sociedad científica damos un curso que es muy importante porque no tenemos esas materias en la facultad, que es de medicina basada en evidencia y de razonamiento clínico. En algún caso incluso fue bien interesante porque lo unimos, medicina basada en evidencia y racionamiento clínico, o aplicada al razonamiento clínico, y fue muy bueno ese curso. Hace unos 4 años entonces, yo le llamo a mi cuate, y digo, ¿cómo andas con este programa? Me dice, y me manda pues un comprimido, lo descomprimo y pongo tal, enter, y como que jalaba reactivo neoplásico. Incluso me daba, cuando era neoplásico, benigno o maligno. Y pruebo unas 5 veces, le llamo y le digo, oye, Cristian, ¿cómo chingados? ¿Qué ha pasado? El asunto fue que él ya estaba trabajando con otros algoritmos, más ya sobrepasa la capacidad mía de programación. Yo sé lo básico en MySQL, Java, lo básico, pero él ya programa a nivel meta, es decir, para análisis de datos meta y con inteligencia artificial. Entonces me dice, yo he aplicado algoritmos de inteligencia artificial que no se los sé explicar ahora, y el resultado es que ahora me sale así. Pero ¿para qué nosotros meter a una base de datos donde están todos tus tumores y demás? ¿Por qué no lo metemos al Google? Él hizo la interfase y todo lo que ponía de forma, tamaño, superficie, color y demás, se iba al Google, que es un metabuscador, es un buscador de buscadores, y donde encontraba en varios parámetros forma, tamaño, superficie, etc. Y funcionaba. Entonces le dije, pucha, qué chingón, se está funcionando muy bien. Esto lo voy a presentar en mi curso. Y de hecho el curso empezó con que les hablé de la descripción macro, del método de razonamiento clínico que usamos, que si hay lesión, esa lesión es reactiva o neoplásica, ¿en base a qué? A los 7 parámetros, todo eso. Y luego le dije, competencia, la máquina contra el programa. Y habían algunos médicos, algunos internos, algunos estudiantes, y les daba el caso clínico con la descripción macro, y les pedía que hagan el diagnóstico, y eso al mismo tiempo cargaba, y obviamente que el programa te daba pues en segundos el diagnóstico, y ellos tardaban. Entonces les mostraba el programa, y resulta que fue un boom, ¿no? Todo se pasó el chisme, y supuestamente creo que habían como 80 inscritos, pero asistentes eran como 20 o 30 ese día, ¿no? Y era un curso de 5 días. Al día siguiente me tocaba cerrar el curso, y tuvimos que ir a otro auditorio más grande porque todos estaban sobres. Hay un programa que dice que diagnostica, ¿no? ¿Sí? Entonces, lesión reactiva neoplásica, y resulta que yo muy orgullosamente digo, bueno, vamos a hacer otros ejemplos, pum, 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 pongo, y fallaba. Al día siguiente fallaba el programa, entonces parecía todo un fraude. Le llamo ese minuto y le digo, Cristian, ¿qué chingados está pasando? No sirve el programa. A ver. Y no me supo dar una respuesta en ese momento. Hice un papel ahí bochornoso, que parecía una fumada nomás mi programa. Y finalmente, cuando analizamos poco a poco, y él analizó, ¿no? Yo le ayudé a analizar,
pero él empezó a entender que el metabuscador Google depende de mucho de las búsquedas que hacen en ese momento, en esa región, etcétera, y que si digamos dice que, por ejemplo, alguna cosa absurda, como que la gastritis se cura con llajua, con locoto, con chile, lo toma como verdadero y eso hace que falle esos parámetros para... Sí, yo sé que parece simple nomás, ¿no? Pero es bien complicado decir si es lesión reactiva o neoplásica. Entonces, como les digo, esto fallaba por eso, pero nos ha mejorado mucho. ¿Cómo? Utilizando un metabuscador que es solo de medicina. Por ejemplo, el PubMed o el PubMed. PubMed. Después vamos a ver una clase de medicina basada en evidencia, porque se necesita esto, a pesar de que no es una competencia en sí de patología, de anatomía. Pero el PubMed es como un Google de qué? De buscadores de revistas médicas ya acreditadas de medicina. Entonces ya no lo hemos puesto directamente al Google, esa interfaz del programa, sino que vaya a buscar en el PubMed y ya funciona muy bien. No les digo que funcione al 100%, pero sí, a los que están interesados, por ahí les hago una prueba o les mando el beta, ¿no? Yo sé que parece una tontería porque finalmente lo que hace el programa es decir si es reactivo o neoplásico y benigno y maligno. Se dice fácil, pero son años de desarrollo. Por eso no es fácil enseñarle a ser médico a una computadora, peor a un estudiante de medicina. Pero si logramos ese grado de objetividad de enseñar a una computadora que piense como médico, entonces es obvio que podemos reproducir eso en un médico, ¿no? Entonces, eso en relación a la descripción macro. Ahora, desglosando cada uno de estos, porque hay que entender bien, la localización ya sabemos que le da contexto a todo. El tamaño, el tamaño, ya hemos hablado de que por sí solo un parámetro no te hace diagnóstico. O sea, tamaño grande, cáncer, no puedes decir. O sea, tamaño pequeño, reactivo, inflamable, no. Entonces todo suma, ¿no? La localización le da contexto para decir o reactivo o neoplásico. Tamaño. Entonces, evidentemente que tamaño versus tiempo es importante, como en este, ¿no? Era de 3, 4 milímetros y en 5 semanas ahora es de 1 centímetro. Sí, evidentemente eso apoya más a qué? Al neoplásico, ¿no? Así, pero no necesariamente. O sea, porque puede haber incluso lesiones reactivas gigantes que no son neoplásicas. Pero generalmente el tamaño mayor y más rápido crecimiento va hacia neoplasia. Y lo contrario, ¿no? Menos el crecimiento, muestras que has tenido ese lunar, esa lesión café negruzca, por eso le preguntas, ¿desde cuándo tienes esto? Ah, desde hace 5 años no ha crecido nada, entonces tranquilo, pero ha crecido el triple en estas 5 semanas, ya te apoya a eso, el tamaño entonces, ¿no? Igual en el peso, ¿no? El peso, cuanto más pesado algo, o sea, mayor, generalmente tiene más peso, pero el peso y el tamaño, como hemos visto en la densidad, es importante porque la densidad es igual a masa sobre volumen, donde la masa es el peso y el volumen es el tamaño en las 3 dimensiones, ancho por lado por espesor. Entonces, cuando generalmente algo es más denso, tiende a irse más hacia la parte neoplásica, ¿no ven? Y la densidad, o sea, la consistencia mayor, dura, etcétera, debido a planos profundos, tiene que ver con, obviamente, peso. O sea, a mayor densidad, mayor peso. Y a mayor densidad, menor volumen. O viceversa, a menor densidad, mayor volumen, o sea, mayor tamaño. Entonces, peso, tamaño, ya estamos bien. No por sí solos, no así, más denso igual, muy denso igual a cáncer, ¿no? Porque puede ser otra cosa, pero generalmente va para ahí. Tenemos otros parámetros. Hemos visto que la localización da todo el contexto, que el tamaño, que el peso, que la densidad. Color. Algunas veces el color es irrelevante, como aquí, como en cáncer de mama, pero aquí es muy relevante porque es café negruzco, es lo que nos ha dado la clave diagnóstica para melanoma. Si por ejemplo les digo paciente VIH, inmunosuprimido, tiene una lesión en mucosa bucal
es exofítica, irregular, en fractores de bordes poco delimitados, mide 4 por 5, 5 por 4, 5.0 por 4.0 por 3.0 centímetros, es de color rojo rutilante, rojizo, adherido a planos profundos, y el paciente tiene VIH, además tiene pérdida de peso. Probablemente están diciendo reactivo neoplásico, parece que es neoplásico, pero si es neoplásico, ¿qué? Y ustedes con sus conocimientos ya de bacterio, ya deberían haber diagnosticado, aunque sea por patrón, porque ¿cuál es una neoplasia usual en los inmunosuprimidos o deprimidos? Perdón, sarcoma de Kaposi, ¿no? Que es un hemangiosarcoma. Y como es hemangiosarcoma, es de color rojo, rutilante. Entonces, ¿qué me da el diagnóstico de este caso? Obviamente la localización y otras cosas, pero lo que me ha dicho que es sarcoma de Kaposi, probablemente es del color, en este caso. En otros casos, por ejemplo, en mama puede ser diferente. Aquí la forma es importante. Aquí vamos a tener toda una clase de formas en macroscopía, pero hay formas características. Por ejemplo, la forma que es irregularmente ovoide con pared, contenido líquido o semilíquido en su interior. Por ejemplo, la forma que es como un arbolito, con su película. Por ejemplo, la forma que es así como dilataciones como dedo de guante. Estas formas son importantes que las entendamos, las comprendamos, porque tienen una significancia. Esto se llama quiste, ¿no? Una lesión irregularmente ovoide con contenido de líquido semilíquido en su interior se llama quiste. Una lesión con pedículo y proyecciones arborescentes se llama pólipo. Esto que se ve como verruga en la macro, que es como dilataciones como dedos de guante, son papilas, o sea, son papilomas. ¿Tendrá importancia en el contexto reactivo neoplásico? Claro, hay quistes, y también hay algo que se llama pseudoquiste. En las clases prácticas se habría preguntado, ¿qué diferencia hay entre un quiste y un pseudoquiste? Y toditos me habían dicho sonceras. A ver, si no me dicen sonceras, para no hacerse las largas, quiste o pseudoquiste es falso quiste. O sea, no es quiste, doctor, entonces, no. Lo que pasa es que es en función a su revestimiento epitelial. Es decir, que aquí, si esto tiene un revestimiento epitelial dentro, porque puede tener alrededor una pared fibrosa, mesenquimatosa, ¿no? Si tiene un revestimiento epitelial es un quiste. Si solo tiene un revestimiento mesenquimatoso, o sea, de fibroblastos y demás, eso es un pseudoquiste. Ahora, si tiene epitelio que cubre esto, es un quiste. Esto es importante entenderlo porque el decir quiste o pseudoquiste tiene mucha implicación en tanto clínica y desde la perspectiva de anatomía patológica. También tenemos la forma estrellada, ¿no? Que después vamos a mencionar como estrella, por qué, etc. Pero aquí vamos a hacer espacio porque cuando hablamos de quiste o pseudoquiste, no es lo mismo que te diga que ha venido un paciente con dolor abdominal que en cinturón lo ha doblado, que tiene amilasa elevadísima, y probablemente van a estar pensando, según el razonamiento clínico, ¿dónde está el problema? Parece que es páncreas. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la disfunción? ¿Qué me lleva a eso? Esa es la manera de pensar ordenadamente, pero puede haber otra. En este sentido, tenemos una pancreatitis. Una complicación de la pancreatitis posterior puede ser que se forme un quiste, o mejor dicho, un pseudoquiste. Porque la inflamación es esencialmente protectora, pero potencialmente lesiva, y si no puede destruir o diluir al agente agresor, lo focaliza. Y en este caso puede focalizar haciendo un quiste, y en este caso un pseudoquiste. O sea, son fibroblastos, tejido mesenquimatoso que va a focalizar esa necrosis del páncreas. En este caso es un pseudoquiste porque no tiene un epitelio.
Obviamente que esto no se lo puede dejar ahí porque si se rompe, otra vez seguimos en el ciclo, o sea, va a haber otra pancreatitis y además el páncreas es, mírame, no me toques. Es más, y el páncreas está normal, lo hace una laparotomía exploradora, lo tocas y ya tienes pancreatitis. O sea, es bien difícil que el cirujano quiera entrarle, a no ser que sea absolutamente necesario, a una pancreatitis, ¿no? Que sea necrohemorrágica, para sacar la necrosis. Entonces, generalmente yo trabajo en un hospital gastroenterológico, entonces no hacemos una laparotomía exploradora para romper este quiste, porque es muy peligroso, sino que por una ecoendoscopía, metes un endoscopio por el duodeno y con la ecografía más, pinchamos, absorbemos y este líquido por si acaso no se bota, se le manda a ¿dónde? A patología. Y no solo para que veamos celulitas y riamos, sino porque en patología este líquido, yo te voy a decir varias cosas. Por ejemplo, te puedo decir leucocitos, o sea, polis, 2 cruces sobre 3 cruces. Mononucleares, 3 cruces sobre 3 cruces. Y te digo, no hay células epiteliales. Esto es interpretado, debe de ser interpretado. Varias veces no quieren venir los residentes de gastro, los R1 ni los R2, porque me dicen, doctor, ¿ya está la citología? Sí, ya está, les digo. Pero les pido que interpreten. Les digo, ahí está, tienes polis, 2 cruces sobre 3 cruces, monos, 3 cruces sobre 3 cruces, y no hay células epiteliales. ¿Qué entiendes por eso? Y lamentablemente a veces me repiten, entiendo que polis, 2 cruces sobre 3 cruces, mononucleares, 3 cruces sobre 3 cruces, no hay células epiteliales. No es una interpretación, me estás repitiendo lo mismo. En este caso, eso que has pinchado es un quiste o un pseudoquiste. En sus casas seguramente me tienen que decir, es un pseudoquiste, doctor. ¿Por qué? Porque no hay células epiteliales. Y hemos dicho que un quiste verdadero es cuando hay revestimiento epitelial. Y obviamente que vamos a deducir que esto es un mira, trae una agüita, que esto es un pseudoquiste y además es una complicación ¿de qué? De la pancreatitis, porque tenemos chingo de células leucocitarias, lo que nos indica que ha habido una respuesta inflamatoria frente a la necrosis. Recordando las teóricas, la inflamación no solo es por microorganismos, también puede ser, ¿por qué? Por necrosis también puede ser, ¿no ven? Trauma físico, químico también hay, ¿no? De etiología. Entonces, es un pseudoquiste y todo tranquis, seguramente esto se va, bueno, le hemos sacado todo el líquido y esto se va a mejorar pronto. Ahora, ¿qué pasaría si les digo que tienes polis una cruz, monos una cruz y células epiteliales 2 cruces sobre 3 cruces? ¿Será lo mismo? El liquidito que me has mandado no es lo mismo. Pero te voy a hacer interpretar esto, ¿no? Entonces, porque yo te voy a dar así el resultado. Y tú, cuidado que vayas a decirle al paciente, tiene usted, ¿qué diagnóstico tiene de ese quiste o pseudoquiste? Polis, una cruz, monos, una cruz, epiteliales, 2 cruces sobre 3 cruces. Nada que ver, o sea, no estás interpretando, y si no estás interpretando, no puedes utilizar esa información para hacer algo o dejar de hacer algo al paciente, ¿no? Entonces, si es un quiste verdadero, ojo con eso, porque no es una complicación de una pancreatitis. Podría ser que venga alguna enfermedad genética, por ejemplo, las enfermedades poliquísticas, donde hay bienes fallados de fábrica, si vale el término, tienes quistes renales, tienes quistes pancreáticos y demás, y tiene un contexto diferente, un tratamiento diferente.